capítulo 27 del libro de los Hechos, desde el versículo 13 hasta el 44. Cuando yo lo leía, el Señor me reveló que tenía que predicar hoy de esto. El Señor me decía literalmente, capítulo 27 de Hechos, desde el 13 hasta el 44, es una radiografía exacta de la historia de esta congregación, por lo menos de los últimos 2 años y medio. Y yo quiero que vayamos escudriñando, pidiéndole al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús sea Él el que predique, que no permita que yo predique nada de mi carne, que sea todo el Espíritu pura revelación para nuestras vidas y para nuestros corazones. Dice Hechos 27, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Este es un pasaje donde nos habla de cómo el apóstol Pablo, en todo el itinerario, el trayecto que Dios le preparó, Dios tenía un propósito para él y Dios quería que él predicara el Evangelio en Roma. Y ahí terminarían sus días. De hecho, desde Roma él escribió algunas cuantas cartas a las iglesias, donde él prácticamente se despedía y dejaba las últimas instrucciones para que la iglesia continuara adelante. Pablo tenía que llegar a Roma de todas. Ese era el propósito y ninguna tempestad iba a hundir ese propósito. Pero si en mitad del propósito se producen tempestades que nos hacen crecer en fe, fortalecernos en la fe y aprender lo que Dios tiene para nosotros. Dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Seguramente, a mí el primero, y como mayor responsable de esta congregación, en el mes de abril de hace 2 años, me pareció que ya teníamos lo que deseábamos. Lo que deseábamos era un lugar grande para que cupiera mucha gente, porque estábamos inmersos. Habíamos insertado toda la palabra que predicábamos en esa doctrina demoníaca de los sueños. En esa doctrina donde las iglesias de este tiempo te están diciendo, si no eres grande, no eres nadie. Cambiamos el lugar, dejamos de ser cristianos para ser grandes. Amén. Yo quiero que te goces hoy con esta palabra, ¿eh? Esta palabra es de aliento. No quiero verte triste. Te veo triste. ¿Estás triste? No, de verdad, Belén, ¿estás triste? No, gloria a Dios. Si Belén no está triste, nadie está triste. Amén. Gloria a Dios. Tenían lo que deseaban, dice. Pablo se montó en aquella nave, en aquel gran barco, para trasladarse hasta Roma. Ellos creían que con ese barco inmenso iban a llegar al destino que ellos creían al que iban a llegar. Pero resulta que a veces al destino no se llega en grandes barcos, se llegan en botes pequeños. Dice versículo 14, dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y a ciencia cierta que así nos pasó. Cuando transcurrieron apenas 2 o 3 meses que nosotros estábamos aquí, cuando se nos acabó la carencia de 2 meses donde el casero no nos cobraba la renta para que pudiéramos hacer alguna reforma y una manera de ayudarnos a comenzar, comenzó la tormenta contra esta nave. Fíjate en la nave. Comenzó la tormenta, comenzaron las estrecheces, comenzaron las dificultades, acompañado todo ello de un pueblo que no era fiel, o al menos en gran parte. Y sufrimos el Euroclidón, sufrimos cómo esa nave sufría golpes de un viento huracanado. Versículo 15. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No hubo más remedio. Dijimos, Señor, nuestra visión era ganar almas para ti, por eso cogimos un lugar grande. Esa era nuestra intención. Parece ser que no era la de Dios en ese tiempo. A veces tenemos buenas intenciones para Dios, que son buenísimas, son de corazón, son bien intencionadas, pero Dios no quiere eso para el pueblo en ese tiempo. Por eso estamos obligados a permanentemente buscar la intención de Dios, no la nuestra. Por eso siempre tenemos que estar orando, buscando la voluntad de Dios, buscando
en su palabra, escuchando su voz y decir, Señor, yo quiero darte esto, pero ¿qué es lo que tú quieres que te dé? Yo quiero hacer esto por ti, pero ¿tú quieres que yo haga esto por ti? ¿Qué es lo que tú quieres? Tenemos que tener un corazón teledirigido a la voluntad de Dios para conocer la intención de Dios. Y eso te lo digo como congregación, pero también te lo digo para tu vida familiar, para tu vida personal. Que cada mañana podamos decir, Señor, ¿qué quieres hoy que te dé? ¿Cuál es tu intención hoy? Señor, yo quiero que mi intención sea tu intención. Lutero decía algo tremendo y Spurgeon decía algo tremendo. Decía, si tú vas a un evento cristiano y ahí ves que se producen milagros, pero los milagros no están respaldados por la palabra de Dios, no sigas ese movimiento. ¿Tú crees que hay milagros? Algunas veces hay milagros que no son de Dios. Algunas veces hay sanidades que no son de Dios. A veces hay sanidades que lo que provocan es la perdición de una persona. A veces nos dejamos llevar demasiado por la maravilla, más que por lo que Dios quiere o por lo que es la intención de Dios. Dice, nos abandonamos a esa tormenta y nos dejamos llevar. No nos quedó más remedio que dejarnos llevar. Es en ese momento cuando empezamos a comprender que la iglesia es guiada no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Así que ya comenzamos a dejarnos llevar. Aleluya. Versículo 16. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote o los botes pequeños que veis en los barcos grandes, veis que fuera, en la cubierta, hay colgados unos barquitos pequeños que sirven para salvar a la gente si el barco naufraga. Nosotros tratamos de recoger ese esquife en un momento determinado. Hubo en un momento donde comenzamos a buscar los recursos de otra manera para mantener esta nave, para salvar esta nave. O al menos si esta nave se hundía, para poder montarnos en el botecito y mientras veíamos el barco hundirse, ponernos a salvo. Recogimos el esquife con mucha dificultad, se hicieron eventos, no se vendían entradas porque el Señor nos ha dado sabiduría para no caer en esas trampas del diablo, pero sí hacíamos eventos para que de alguna manera hubiera gente de fuera de la iglesia que sostuviera. Y fue ahí donde comenzaron a llegar los padrinos del comedor y donde recogíamos ofrendas en determinados eventos. Estábamos tratando de todas las maneras de salvar en la nave, pero seguíamos entendiendo que esto lo gobernaban los hombres. Y entonces el Señor comenzó a darnos más fuerte. Dice, mira, 17. Dice, una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte es la arena de la playa que está debajo del agua, en el suelo, teniendo temor de chocar con la arena, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Hubo un momento en esta congregación hace unos cuantos meses ya que tuvimos que arriar las velas del hombre para que fuera el soplo de Dios quien dirigiera esta nave. Muchas veces queremos ser nosotros los que soplamos y la mayoría de las veces es muy bien intencionado, te lo digo, esta congregación siempre ha sido bien intencionada, siempre ha querido salvar a las almas, predicar el evangelio, ganar a la gente para Cristo, pero hubo un tiempo que lo hicimos con nuestras velas. Pero llega un momento donde el Señor dice, recoge tus velas, que ahora que voy a soplar voy a ser yo. ¿Sabes qué? Cuando uno sopla las velas, llega un momento que se cansa de soplar las velas. Cuando el barco se mueve, porque es la gente la que sopla las velas, llega un momento que la gente se agota y se cansa de soplar. Pero Dios nunca se cansa de soplar. Dios nunca se cansa de soplar. Y fíjate cómo dice aquí en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. El Señor vio que no era suficiente el Euroclidón. Viste que todo comenzó con una brisa suave del sur, luego vino el Euroclidón y luego vino la furiosa tempestad. Una tempestad que casi nos echa abajo. Pero te repito, el propósito de Dios no se va a hundir nunca.
por más fuerte que sea la tempestad, si hay propósito en tu vida, en esta congregación, nunca se va a hundir. Pero el Señor permite tempestades furiosas. Nosotros hemos vivido una tempestad furiosa que casi nos ha hundido, pero que gracias a Dios nos ha hecho entender quién tiene el poder aquí. El poder lo tiene Dios, no lo tienen los hombres. Y entonces comenzaron a alijar. Alijar significa tirar por la borda o descargar de peso el barco. Hubo una parte de ese trabajo que lo hizo el Espíritu Santo, tirando por la borda a los que no estaban en el propósito y metiéndolos algunos en las bocas del pez gigante para que desde la angustia clamaran y pudieran ser llevados a su verdadero propósito. Pero en esta congregación, en esta nave, hemos tirado muchas cosas por la borda, hemos alijado mucho. Hemos tirado un comedor social por la borda. Hemos tirado 10 horas de radio por la borda, porque eran cargas que nos estaban hundiendo. Ya no podía ser lo que el hombre quería, sino lo que Dios quería. No hemos tirado el albergue por la borda por pura misericordia, pero le quedan 6 días. Ese es el último trigo que vamos a tirar en esta nave. Luego habla de cómo tiraron el trigo. Hemos tirado miles de euros por la borda. Amén. Gloria a Dios. Pero vas a ver ahora. No te me pongas triste, vas a ver ahora lo que el Señor trae para nosotros. Dice que, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19. Dice, el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sabes lo que son los aparejos de la nave? Son los instrumentos que hacen que el hombre dirija la nave. Ya no queremos los aparejos que se ponen en las manos del hombre, sino los aparejos que los llevan en las manos de Dios. Es Dios el que maneja los aparejos, es Dios el que tiene que manejar el timón en mitad de la furiosa tempestad. Y es así, mi hermano. Nos ha costado un tiempo entenderlo, especialmente a mí, que soy el primer responsable, y yo os pido perdón por ello. Pero tiene que ser así. No hay atajos para servirle al Señor. No hay atajos para nada. Dice versículo 20, y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Te lo garantizo que yo he vivido esto. Ha habido momentos en esta congregación donde yo no he visto ni la lucecita de una estrella, ni un rayito de sol. Hemos vivido en profunda oscuridad y he pensado que esto se acababa. He dicho, el Señor, lo hemos hartado. No merecemos lo que el Señor nos ha prometido. Inmersos en una profunda tempestad, en una profunda oscuridad que no nos permitía ver más allá. El Señor permite situaciones de furiosa tempestad, situaciones de desierto, para que nos demos cuenta que del único que dependemos es de Él. Y nada más, ya no hay nada. Ya no hay cuentas de ahorro, ya no hay profesiones, no hay conocimiento, no hay trabajo, no hay nada. Lo que hay es Dios y nada más. Dios permite eso. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y yo he dicho, Señor, ¿será que no te oímos? Señor, ¿será que no te oímos? ¿Será que a quien oímos fue al hombre, a lo que nos decía, tienes que tener un lugar grande, tú vas a ser grande, vas a tener un lugar grande, las multitudes se van a convertir? De repente será que a veces oímos al hombre, de repente será que a veces nos cegamos con los sueños vanidosos, de repente será que ese mensaje que hemos oído durante años de persigue tu sueño, era un mensaje que nos ha desviado a muchos, a mí el primero. ¿Será que oímos esa voz en vez de escuchar la voz de Dios? ¿Será que por las prisas de llegar a Roma cogimos el bote equivocado, la nave equivocada? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que nos ha pasado. Eso es lo que me ha pasado. Es así. Y si hubiera convenido, dice Pablo, hubiera convenido
Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero mira lo que dice el versículo 22, que es lo que le da título a la predicación de hoy. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Amén. Os exhorto a tener buen ánimo. Levanta la mano conmigo. Dime hoy voy a tener buen ánimo. En mitad de este destrozo, de este perjuicio, de este daño, el Señor viene a mi vida, viene a nuestra vida como congregación y dice, incluso, escúchame, incluso en el error yo os he sostenido. Incluso en el error yo he preservado el propósito. Incluso con un pastor cabezón os he mantenido a flote. Incluso con un pastor equivocado, errado en el destino, en el propósito, os he mantenido a flote. Amén. Tened ánimo, dice el Señor. Tened ánimo. Aleluya. Dice, pero ahora, escúchame, todavía no le hemos puesto título a este mensaje. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El Señor nos está hablando. Dice, vamos a perder la nave, pero no se va a perder ni una sola vida. Amén. Vamos a estar más apretaditos, pero gloria a Dios, vamos a estar todos vivos. Amén. Los que están aquí y algunos más que han de llegar y que han de venir y algunos que están todavía por ahí por llegar. Amén. Se va a perder la nave, pero no se van a perder las vidas. Qué palabra más precisa, la nave, ¿verdad? Que se le llame nave al barco y que esto sea una nave. Esto es una nave. Una nave que está encallada. Ahora vamos a eso. Anímate. Dice versículo 23. Mira qué bonito. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Di conmigo, no temas. No temas, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Señor, aquí está hablando de propósito. Pero te quiero hablar de dos cosas geográficas ahora. Pablo dice, hubiera sido bueno haber escuchado, varones, a Dios y no haber salido de Creta. ¿Dónde estaban antes? En Creta. ¿Sabes de dónde viene la palabra cretino? La palabra cretino viene de Creta. ¿Tú sabes lo que significa cretino? Porque os habéis reído muy rápido. Os habéis reído muy rápido. La palabra cretino era el nombre que se le daban a unos cristianos suizos, donde se les llamaba cretinos. ¿Por qué? Porque cretino en el griego significa el que da sin medida, el que da, o sea, el que es tonto dando. O sea, el que se lo quita de su boca para que coma otro. Esos son los cretinos. Pero también en el antiguo tiempo, los cretinos eran como los del EPE de hoy. En todos los lugares, en todos los países hay un pueblo donde toda la gente hace chistes de ellos. ¿Sí o no? Pero fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo esto. Dice Pablo, no debimos salir de Creta. Teníamos que haber esperado un poquito más, os lo advertí, haber esperado un poco, no haberos metido en la nave, haber esperado un poquito. Si yo os voy a llevar a Roma, no os preocupéis, no os angustiéis, no seáis impacientes, haber esperado un poquito. Dice, pero ya estamos aquí, ya estamos en mitad de la furiosa tempestad, pero el Señor me ha dicho que la nave se va a perder, pero que ni una vida se va a perder. Que no temáis, que tengáis ánimo, que tengáis fe, que creáis lo que Dios está hablando. Ahora fíjate, si tú sigues leyendo este capítulo 27, a partir del versículo 39 y el versículo 28, vemos como la nave termina encallando y encalla en una isla que se llama Malta. O sea que Dios nos ha llamado a ir a Roma, pero ha establecido para esta congregación un tiempo donde vamos a estar en Malta. Y te quiero decir algo de parte del Señor. Hemos dejado de ser cretinos. Hemos dejado de ser un pueblo cretino y el Señor va a hacer una parada técnica en Malta antes de llevarnos a la promesa que tiene para nosotros.
La promesa es Roma. Roma es la capital, era lo más grande que había en ese tiempo. Te digo algo de parte del Señor, el Señor nos lleva a algo grande. El Señor nos lleva a algo grande. Pero ahora, espérate, espera. Ahora te voy a decir lo que significa Malta. Malta tiene 3 significados. Uno de los significados viene del alemán, que significa derretir. Porque la cerveza de Malta, ¿cómo se hace? Derritiendo los granos ¿de qué? De Malta. Pero hay 2 significados en el griego que me gustan más que eso. Uno es refugio y otro es miel. Te digo algo. Este pueblo, esta congregación, este ministerio, este pastorado, todos los que estamos aquí, llevamos sufriendo 1 año y medio lo indecible por sacar esta nave adelante. Pero es el tiempo que demos esta nave por perdida. Ahora el Señor nos ha llevado a Malta, el lugar donde nos vamos a derretir en la presencia del Señor. Un lugar que va a ser un lugar de refugio y de descanso. Y un lugar donde el Señor nos va a dar la miel. El Señor es bueno. El Señor nos podía haber hundido hasta el fondo del mar y haber dicho, esta gente no merece lo que yo les he hablado. Pero el Señor dice, no. Lo voy a llevar a un lugar donde tienen que descansar. Esta gente tiene que descansar. Este pastor gordo tiene que descansar. A esta gente le vamos a dar miel. A esta gente vamos a establecer un refugio para que descanse un tiempo. Luego te sigues leyendo el capítulo y verás el tiempo que estuvieron en Malta. Así que el Señor dice, bueno, ustedes salieron erróneamente de Creta, no los voy a hundir, solo voy a darles un susto para que se den cuenta de quién tienen que depender, que es de mí. Ahora que lo han aprendido, vamos al descanso. Por eso digo que no sé lo que vamos a estar donde vamos. A lo mejor estamos 1 mes o 2 o 7, no lo sé. Pero saldremos de allí cuando Dios quiera que salgamos de allí. Y el Señor nos mostró esta semana la puerta para salir de aquí, para ir donde vamos, y allí nos mostrará la puerta y el lugar para que vayamos a Roma, la capital del imperio. Lo más importante de ese tiempo, el Señor ha puesto sus ojos en esta congregación para dárselo por propósito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Mira lo que dice el versículo 24. Perdón, ¿por dónde íbamos? Ay, no temas. 25, ¿no? Versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Aquí está la cosa. ¿Confiamos en Dios o no? ¿Confiamos en lo que nos ha dicho Dios? Dios nos habló el año pasado muy claro, nos dijo lo que tiene para nosotros. Y yo sigo creyendo en eso. Yo sigo creyendo en esa palabra. Esa es una palabra revelada por Dios al corazón de esta iglesia, de esta congregación. Pero los modos como Dios cumple su palabra son los modos de Dios, no son los nuestros. Nosotros ya pensábamos que íbamos a salir de aquí y que íbamos a estar ya en un palacete y que iba a llegar Rupert Murdoch o un millonario del mundo y nos lo iba a pagar todo y íbamos a estar allí, Pero no. Tenemos que hacer una escala técnica, no podemos estar más en esta nave. Esta nave se está hundiendo, pero el Señor va a salvar nuestras vidas. Tenemos que ir a un lugar de reposo, de descanso, a buscar del Señor, por el tiempo que el Señor tenga para nosotros. Pero tenemos que tener buen ánimo y confiar en el Señor. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Como vemos más adelante, la nave encalla en Malta. Y en Malta es donde vamos a ir nosotros ahora. Al lugar del refugio, al lugar del descanso, al lugar de la miel, al lugar donde nos vamos a derretir en la presencia del Señor. Ahora mira qué tremendo. Hay aquí una cosa tremenda que me habla la palabra en el versículo 27. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda
hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, fíjate bien esto, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Mira, en este barco viajaban 2 clases de personas. Viajaban los marineros y viajaban los presos. En ese barco había presos que los estaban llevando a Roma para ser juzgados allí. Entre ellos, a Pablo. Pablo era un preso, no era un marinero. ¿Sí o no? Pablo era un preso, no era un marinero. Pero fíjate, dice que hubo un momento tan difícil en la nave que veían que se iban a hundir y que probablemente se podrían ahogar, porque hubo algunos que no creyeron lo que Pablo habló, no confiaron en Dios, no creyeron lo que Pablo habló, que dice que los marineros tomaron el esquife, el bote salvavidas, ¿para qué? Para montarse ellos, huir y dejar a los presos que se murieran ahí en el hundimiento. O sea, el Titanic. ¿Habéis visto Titanic? Dice, versículo 31, escúchame bien, sígueme el hilo de lo que te estoy diciendo. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Yo te digo algo, ¿quiénes son los marineros de esta nave? ¿Quiénes son los marineros de esta nave? Nosotros. Nosotros. Si nosotros en mitad de esta dificultad, cada uno coge su bote para salir huyendo y no ahogarse en el bote común y buscando su propio interés y su propio propósito, van a pasar 2 cosas. La gente que está en la calle, que está esperando que les prediquemos el Evangelio para ser salvos, es decir, los presos de este mundo que tienen que ser libertados en el nombre de Jesús, van a morir, pero nosotros también. Así que aquí la única forma de que vivamos todos es que todos permanezcamos en el barco. Todos. Ya algunos se fueron en el esquife estos meses atrás, estos días atrás. Ya algunos se fueron en el esquife. Ya algunos cogieron su botecito y se fueron al transatlántico de Pasión por Cristo, al crucero. O se fueron a otros lugares, o sencillamente se fueron a su casa. Te pongas serio. Amén. Si los guantazos me los van a dar a mí, tú tranquilo. Ya cogieron su bote y se fueron, pusieron a salvo su vida, su propósito. Pero ¿sabes qué? Si uno en una nave no está seguro en mitad de la furiosa tempestad, con un bote no te digo nada. Te vas a hundir cuanto menos te lo esperas. Así que los que cogieron el bote deben estar ahogándose ahora. Pero que el Señor los bendiga, yo pido por ellos, para que el Señor también los lleve a una situación donde entiendan que solo tienen que depender de Dios. ¿Cuál es la cosa? Versículo 32. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Qué bonito ver en una congregación como cada uno de sus miembros corta aquello que le une a su interés personal para permanecer en el interés común. La iglesia primitiva dice que toda la gente cogía y vendía todo lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles. Toda la gente. Esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Tú estás dispuesto a cortar la soga que te está uniendo a un propósito particular, interesado, personal para ti, a cambio de mirar el propósito de esta congregación? Uy. ¿Quién quiere soltar su bote esta mañana? Levanta tu mano. Levanta tu mano. No hay gente que no quiere soltar el bote, hay gente que no. Hay gente que no quiere soltar el bote. Hay gente que está diciendo, yo no vuelvo a los cisnes ni atado. Yo no vuelvo a la piojera ni atado aquella. Con lo agustito que estábamos aquí en Sitín, con este techo tan alto, ahora el pastor se va a dar con la cabeza en el techo otra vez mientras predica.
Yo me voy a un sitio grande, yo me voy a otra nave, me voy a otro barco grande, yo aquí no voy. No, no, no. Esto es un fracaso de congregación, esto es un pastor fracasado. ¿Quién suelta el esquife hoy? ¿Quién lo suelta? ¿Quién dice, yo suelto el barco de lo mío, yo renuncio a lo mío, yo hoy traigo mi frasco de alabastro, lo quiebro delante del Señor, lo unjo, pero yo de esta nave no me bajo, porque aquí hay propósito del Señor para este pueblo. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, qué valientes estos marineros, estos soldados! Que soltaron, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Fíjate que la expresión que utiliza la palabra amarras. Yo te digo, ¿a cuántas cosas estamos amarrados? ¿A cuántas cosas estamos amarrados? Lo peor no es que estemos amarrados, lo peor es que no nos queremos desamarrar. Entonces buscamos excusas y pretextos. Y entonces resulta que cada uno tiene un propósito y el propósito común de Dios para este pueblo se diluye. Pero tenemos que comprender, escúchame bien, hay un propósito superior al tuyo, que es el de Dios para esta congregación, que es para ti, que va a hacer crecer a su vez tu propio propósito personal y familiar. No puedes crecer en tu propósito en mitad del océano montado en un bote, en mitad de la tempestad. Tienes que permanecer en la nave, porque el Señor ha dicho que la nave se va a perder, pero que tú vas a vivir. Y esta es la decisión más grande que vamos a tomar esta semana muchos. Y entonces veremos el domingo que viene, si Dios quiere, cuántos llegan a la isla de Malta. A ver cuántos miraré yo hoy, que ya no volveré a ver más. Hay un propósito, hasta los niños dicen amén, gloria a Dios. Los niños entienden por el Espíritu, dicen amén los niños. Amén, ahí. Mita a los niños, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué nos queremos desamarrar? Yo el jueves pasado me sentí un poco triste. Tuvimos un día de ayuno tremendo, comenzamos orando tremendamente en poder del Señor, ahí una presencia tremenda, 2 días anunciando un ayuno, 2 días anunciando un culto de clamor el jueves a las 8 y llega el jueves a las 8 y no viene casi nadie. No vino casi nadie. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? El Señor me decía, cada uno está en su esquife. ¡Ja! El que no estaba en el teatro estaba en el cine, el que no estaba de cena, el que no era su cumpleaños y el que no le dolía un pie y el que no estaba viendo el Sevilla Betis. Cada uno en su bote. Y si cada uno estamos en nuestro bote, escúchame, mal asunto, mal destino vamos a tener. Al final se hundirán todos los botes. Los presos se morirán en el barco, pero el Señor levantará una nueva nave para albergar en ella gente que pelea por un solo propósito. No es casualidad que el pastor Pedreño viniera hace 2 semanas y nos hablara de unidad y de unanimidad. No es casualidad. Y te garantizo que él no sabe nada, ni muchos detalles de lo que pasan aquí, pero el Espíritu Santo le guió a hablar de unanimidad. Y unanimidad significa que todos persiguen un solo objetivo. Ayer estuve viendo un trocito de una película que se llama Guerra Mundial Z, no sé si la habéis visto, que es de zombies modernos. Y hay un momento que el comandante al mando de las operaciones para pelear con los zombies llama a Brad Pitt, que es el guapo y el héroe de la película, y lo llama y le dice, necesitamos que usted nos ayude, porque usted es la persona idónea para resolver esta situación que tenemos aquí con los zombies. Si usted no ayuda aquí, nos van a comer estos por las patas. Y entonces este le dice, no pienso dejar a mi esposa y a mis hijas, no voy a dejar a mi familia solo. Entonces el comandante de la operación le dice una frase que se me quedó grabada. Le muestra a toda la gente que estaba allí en el cuartel general, un montón de militares, gente civil, delante de ordenadores, trabajando. Y le dice, ¿sabe qué? Toda esta gente tiene un solo propósito, que es vencer esta plaga de zombies que nos están comiendo, que nos están arrancando la piel.
Toda esta gente tiene un propósito, toda esta gente ha dejado a su familia, toda esta gente ha dejado su trabajo, toda esta gente ha renunciado a todo por estar aquí, por un propósito común, que es salvar a la humanidad de los zombies. Y yo te digo algo, toda esta gente que estáis aquí conmigo, estamos con Jesucristo con un propósito común, que es salvar a esta humanidad de la perdición eterna, y tenemos que predicarle el Evangelio. Por eso no podemos, escúchame, no podemos ir cada uno en su bote. No podemos ir cada uno en su bote, porque vamos a morir todos. Nadie puede hacer la guerra por sí mismo, individualmente, a solas. Nadie. Si no estamos en un objetivo común, si no somos capaces de aprender que a Dios se le da por amor, no se le da por prosperidad, no se le da por teología, no se le da porque somos evangélicos, no se le da por ninguna otra razón más que porque lo amamos a Él. Y eso significa que en la iglesia primitiva la gente iba y tenía una finquita por allí, un ganado, y lo vendía y tomaba todo el precio y lo llevaba a los pies de los apóstoles. Y nadie decía, no, yo no llevo nada porque aquel hermano vendió y no llevó, o aquel hizo y no llevó, o aquel no viene. Yo no vengo a orar porque el hermano no viene a orar. ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente no dice eso? Yo no vengo a orar porque la gente no viene a orar. Ay, si el hermano no madruga, ¿yo para qué voy a madrugar? Entonces estamos en esos conceptos siempre. Y esos conceptos no tienen nada que ver con el propósito. El propósito único de esta congregación significa que todos y cada uno de nosotros, dentro de sus posibilidades, van a dar todo lo que puedan por un propósito único. Por eso aquí ya no hablamos de diezmo. Aquí el diezmo ha muerto. Y el que no tiene no se le exige nada, pero el que tiene que poner. No puede ser que esta congregación sobreviva con una media de ofrenda por persona y semana de 5 euros. Teniendo en cuenta que hay hermanos que ponen mucho más que eso. Quiere decirse que todo lo demás están echando céntimos para hacer la media. Yo ya no puedo pensar que esta congregación depende de un diezmo mío. Yo todo lo que pueda lo voy a traer a esta congregación. Mi tiempo, mi oración, mis desvelos, mis madrugadas orando y todo lo que pueda traer de recursos lo voy a traer. Y hoy tú no vas a poder, pero mañana vas a poder y cuando pueda lo vas a hacer. Si no puede, nadie se le pide que dé más de lo que puede. Tenemos que desterrar el espíritu de Ananías y Zafira, que vendieron la finca y llevaron la mitad. Se quisieron hacer los guays con Pedro y ¿qué les pasó? Palmaron. Murieron. Hoy en día hay mucha muerte espiritual. La gracia de Dios no permite que la gente salga con las patas por delante de las congregaciones. Solo la gracia y la misericordia de Dios no permite que muchos caigan al suelo cuando vienen a traer aquí una ofrenda. Solo la gracia de Dios. Pero espiritualmente están muriendo. Y eso es lo que hay. Entonces, ¿cuándo vamos a comprender que hay un propósito aquí? Y el propósito es que Dios nos quiere llevar a Roma, que nos va a dar algo grande, que nos va a dar algo imperial. Escúchame. Pero ahora tenemos que estar en Malta, recuperándonos, descansando. Ahora muchos dirán, como aquí se paga, allí se paga menos de alquiler, pues voy a dar menos. No, al contrario, ahora hay que dar más. Ahora hay que dar más. Ahora hay que dar más, ahora hay que dar todo. Y si en vez de 2 días a orar puedes venir 3, ven 3. Y si puede venir uno, ven uno. Y si no puede venir ninguno, no puedes, pero que sea porque no puedas. Pero no porque no quieras o porque no te esfuerces. Sacrificio vivo, santo y agradable, dice Romanos 12, versículo 1, que nos presentemos delante de Dios. Levanta tus chichas por la mañana, de madrugada, y vente al templo a orar, si puedes. Y si no puedes, mándame un WhatsApp a las 5 de la mañana y dime, pastor, estoy orando por ti. Diré, gloria a Dios, está orando por mí. No me programes el WhatsApp para que salte a las 5, Mándamelo en directo. Tere, mándamelo en directo. A partir del versículo 39 se produce el naufragio. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. No, perdón, me he saltado. Verás cómo en el versículo 27, 33 y 34 mencionan algo que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 27 dice, venida
la 14ª noche. Y en el versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día. ¿El 14º qué número es? El 14. ¿En qué año estamos? Dice, por tanto, versículo 34, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35, y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjate, mencionan el 14º día de la tempestad en mitad de la noche, pero luego dice que amaneció el 14º día. Nosotros hemos comenzado el 2014 y lo hemos comenzado en tempestad y lo hemos comenzado en oscuridad, pero escúchame bien, ya está amaneciendo y vamos a comer pan. Aleluya, dime algo. Dime que vamos a comer pan. Está comenzando a amanecer. Estamos a punto de naufragar, pero se va a perder la nave, pero no las vidas. Vamos a encallar, la nave se va a perder el trigo, todo lo que hay dentro, pero ni un solo pelo de los que estamos aquí se va a perder, va a quedar fuera de la cobertura de gracia y protección de Dios. Está empezando a amanecer. Amén. Aleluya. El otro día estuve predicando con los dominicanos y tienen que comprar sillas nuevas porque les meten fuego y todo a las sillas. Yo le digo, cómo me gusta predicarle a los dominicanos. Aleluya. Estamos en mitad de la tempestad, les digo que vamos a comer pan. Y toda la gente, amén. Se ve que no tienen hambre. A lo mejor es que en el esquife de cada uno hay alimento suficiente. Y no queremos tirarlo para que coman todos los del bote grande. Puede ser eso. Que no digamos amén porque estamos bien comidos, ¿no? Estamos bien comidos. Hombre, dando ofrendas de 5 euros a la semana podemos comer bien. Amén. Aleluya, voy a terminar ya. Dice, cuando se hizo de día, versículo 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos llegaron a Malta. Estando ya a salvo, capítulo 28, supimos que la isla se llamaba Malta. Todos se salvaron, los marineros, los soldados, los presos llegaron a Malta, todos. 276 personas que iban en el barco, en la nave. Y ahora mira lo que ocurre allí. Dice, los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Aleluya. Ese va a ser el recibimiento que Dios nos va a dar en el nuevo lugar, que es un lugar provisional, porque Pablo no se quedó toda la vida en Malta. Él luego, pasado el tiempo, fue a Roma. Pero él no se quedó allí todo el tiempo. Pero el tiempo que él estuvo allí, él estuvo haciendo milagros, estuvo orando por la gente, sanando enfermos, predicando el Evangelio. El Señor le hizo una parada. La gente de Malta también tenía derecho a conocer a Cristo. A veces para que tú le prediques a alguien tienes que pasar antes por la tempestad. A veces te tienes que hundir. A veces las circunstancias de la vida te llevan a un lugar al que tú no esperabas. Pero el Señor te lleva allí para que tú hagas algo. El Señor no lo llevó a Malta por un capricho o por una casualidad, lo llevó a cumplir un propósito con aquella gente. Aleluya.
Dice, versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y dice, hecho esto, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Escúchame bien, viene un tiempo donde las circunstancias y la vida nos van a honrar. Vamos a tener tiempo de descanso, vamos a ser honrados en ese lugar, en esa Malta que vamos a ir en estos días. Dice, nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mira qué tremendo. Ellos perdieron la nave y tuvieron que tirar por la borda todo lo que llevaban y lo perdieron todo, pero salvaron su vida. Pero ahora vuelven a zarpar en una nave nueva con todo lo necesario. El Señor en los próximos tiempos nos va a dar todo lo necesario. Todo lo necesario. A ti te va a parecer que aquí malgastamos el dinero, va a parecer que tiramos el dinero, va a parecer que hicimos cosas que no merecieron la pena, pero el Señor nos va a dar todo lo necesario, todo lo necesario. Dice versículo 11, Pablo llega a Roma. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Malta? 3 meses. El tiempo necesario. Yo no sé si esto es profético exactamente y nosotros solo estaremos 3 meses ahí, no lo sé. Solo sé que vamos a estar solo el tiempo necesario para descansar, para tomar aliento en el refugio, para que Dios nos dé la miel y para ser derretidos en su presencia, de tal manera que dándonos Dios lo necesario, partamos para Roma. Amén. Dios nos ha prometido grandes cosas. Grandes cosas. Ellos ya tuvieron ahí una travesía tranquila. Dice que ahí estuvo soplando el viento de sur, llegando de puerto en puerto, sin tener ninguna furiosa tempestad, ni ningún Euroclidón, ni nada. De tal manera que Pablo llegó a Roma. Dice, versículo 16, capítulo 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo dejó de ser preso para ser una persona protegida. El testimonio de Pablo fue tan tremendo en esas circunstancias que todo el mundo comprendió que no era un preso cualquiera. Pablo dice que yo soy preso de Cristo. Y eso es lo que Dios nos manda a ser a cada uno, presos de Cristo. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos.